Bien, en el último tema, ¿recuerdan un poco lo que vimos antes de entrar a la literatura hispanoamericana? ¿Cuál fue el último tema que tocamos? La generación del 27. Exacto, ¿no? Habíamos hablado un poco acerca de Federico García Lorca, ¿no? Y habíamos tratado un poco su poesía desde, desde que estuvo en España, después fue exiliado, y en Estados Unidos creó los poemas de Nueva York, ¿no? ¿Se acuerdan? Poemas de Nueva York, y ahí donde expresó claramente el sentimiento hacia la sociedad americana, la discriminación a los afrodescendientes, también expresó su homosexualismo, ¿verdad? Entonces, había varias cositas que ver eso, ¿no? Luego de eso, pues, García Lorca fue fusilado, ¿no? Luego de eso ya García Lorca es fusilado. Y ahora lo que nos toca ver es literatura hispanoamericana, ¿no? Nos vamos a ir un poquito más adelante, ya llegando a los 40, y nos vamos a venir aquí, a la parte de América, y vamos a ver cómo es que esta se desarrolla. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, ¿cuántos somos hasta ahorita? Ok, vamos a dar un minutito más para que se sumen los demás y arrancamos con literatura hispanoamericana. Un minuto más le damos.
Ok, ¿se sumó alguien más? Bueno, ya con ustedes. Vamos. Bueno, vamos con la literatura hispanoamericana. Durante el siglo XX se produce el boom de la poesía y de la narrativa, aquí, en América. ¿Ok? Estamos viendo que hasta 1920, 1930 todo era Europa, ¿verdad? Y ahora le va a tocar a América, en la siguiente parte. Todo se va a trasladar a un boom. Van a comenzar a salir escritores increíbles, poetas, poetisas increíbles, que van a, de alguna manera, a incentivar que la poesía hispanoamericana se expanda y de alguna manera pueda tener una base sólida durante los próximos años para los futuros escritores. ¿Ok? Entonces va a ser todo un boom. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a pasar del realismo tradicional al realismo mágico. El realismo es una corriente literaria que no hemos visto aquí, pero más o menos la voy a explicar. El realismo es una corriente que nace a mitades del siglo XIX y se opone totalmente al romanticismo, ¿ok? Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos. Recuerda que cuando vimos el romanticismo, pues todo era subjetivo, los románticos eran personas las cuales necesitaban darse de todo contexto social, de todo contexto político, para poder tener un tipo de inspiración totalmente natural, que no esté embargado por ningún tipo de contexto social en el cual se vive. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces, los románticos tenían esto, y aparte una idea idealista de un universo utópico del cual nunca existiría. Sin embargo, los realistas se oponen a ello, ¿ok? Entonces, los escritores realistas dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad, ¿ok? Observaban y describían objetivamente los problemas sociales, ¿ok? Para ellos se valieron de un nuevo tipo de novela. Entonces, los realistas crean un nuevo tipo de novela, el cual pueda de alguna manera expresar todo lo que pasaban dentro de la sociedad, ¿ok? Por eso es que se crea la novela burguesa, ¿ok? Muchos de ustedes de repente habrán escuchado dentro de las novelas de este género de la novela burguesa está Madame Bovary o Crimen y Castigo, que hasta inclusive le hicieron como película. No sé si alguna, sí, todas son mujeres, alguna de ustedes sabrá, ¿verdad? ¿Habrán visto Crimen y Castigo o Madame Bovary? Son películas, bueno, Crimen y Castigo es muy conocida, es una película bastante conocida. Entonces, estas llegaron hasta el cine y se realizaron durante el realismo, ¿ok? Entonces, cuando, cuando viene el boom de la literatura acá a, a Hispanoamérica, eh, llega con el realismo, ¿ok? Llega todo. Acá a Latinoamérica, a Hispanoamérica llega todo. Hispanoamérica digo porque también vamos a abarcar a escritores mexicanos, a escritores de Honduras, nicaragüenses, en fin. Entonces llega un boom que no solo trae el realismo, sino también vamos a ver que el vanguardismo también se va a volver mucha influencia para este tipo de narración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a pasar del realismo tradicional al realismo mágico. Esto es lo que va a transformar aquí en la narrativa de Hispanoamérica, ¿ok? Se va a transformar el realismo tradicional, que habíamos hablado, que de alguna manera expresaba todo lo que nosotros vivíamos en un contexto social, bueno, lo que Europa vivía en un contexto social, se va a transformar en un real. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a fusionar, ¿ok? Se va a fusionar un poco los géneros y las corrientes. Después, a ver, en los años 40, en 1940, aquí en América va a prevalecer el realismo tradicional, ¿ok? Durante las primeras décadas del 40 va a prevalecer la tradición del realismo tradicional. Va a prevalecer. Pero ¿qué va a pasar después de los 40? Después de 1940 se va a dar paso a la imaginación, ¿ok?
Primero, en los 40, ¿qué se va a tratar? Temas, por ejemplo, como el trato al indígena. Ustedes deben de saber muy bien por historia de que el indígena, durante esta época, pues, era visto como un ciudadano de segunda clase, en algunas partes, por no decir todas, no tenían el derecho a votar, muchos de ellos no tenían el derecho a aprender a leer, ¿ok? No había ese derecho, ¿ok? Entonces, en el 40 va a predominar el realismo tradicional escribiendo alrededor de el problema, digamos, más cercano que tenemos nosotros, por ejemplo, el problema indígena, ¿no? Entonces, luego de eso se va a dar paso a la imaginación. Luego del 40 la gente dice, ya, basta de realismo tradicional, ahora vamos a ser un poquito más imaginativos, ¿ok? Vamos a aportar a nuestros escritos, ¿ok? Vamos a aportarle algo más simbólico, vamos a optar por figuras simbólicas, por figuras literarias simbólicas. Entonces es donde después de los 40 se da paso a la imaginación, ¿ok? Entonces tienes el realismo tradicional, pero ahora vas a pasar al realismo mágico. Puede ser que dentro del realismo pues pase algo inesperado, ¿ok? Eso es más o menos lo que querían, lo que aporta esta narrativa. Y en los años 60, mira que pasaron 20 años, la narrativa se da desde el realismo hasta las nuevas técnicas, ¿ok? Entonces, de los años 60 hasta la actualidad, pues, comienzan un montón de nuevas técnicas para escribir, varias. Pero lo importante que tengamos en claro es que no solo se va a enfocar en el realismo desde ahora, también va a tener un paso grande a la imaginación. Ok, vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que le voy a contar. Mientras el realismo mágico es la irrupción de lo inverosímil, es un acto de total de invención literaria, ¿ok? Es un acto de total invención literaria. Ese es el realismo mágico, ¿ok? Necesito que aprendan eso porque esto está en su hoja. Entonces, el realismo mágico es la irrupción de lo inverosímil. Es un acto total de invención literaria. Lo real maravilloso es la recuperación de ciertos elementos, ¿ok? Bueno, decía Carpenter, Carpenter es uno de los escritores que tienen en la hoja, que sobre todo de Latinoamérica, y su traslado a una ficción que muestra justamente su esplendor. ¿Ok? Entonces, va a haber, por una parte, el realismo mágico, el que estamos hablando ahorita, y por otro lado, ¿qué va a haber? Lo real maravilloso, que es la recuperación de la cultura americana, ¿okay? De nuestra cultura, de alguna manera. ¿Ok? Algunos elementos propios de nuestra cultura van a ser este realismo mágico, perdón, de lo real maravilloso, ¿ok? Algunas cosas de nuestra propia cultura van a forjar lo real maravilloso, mientras el realismo mágico va a ser la mezcla del realismo tradicional con la inspiración, ¿ok, chicos? ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? Sí, Ok, es necesario aclarar un poquito este último término porque viene en una de las preguntas. Entonces, cuando veamos la pregunta, se van a dar cuenta de que sí, o sea, que en verdad tiene mucho que ver. Ok, vamos a seguir avanzando. Muy bien, algunas características de la literatura hispanoamérica. A partir del siglo XX, los escritores comienzan a acercarse a la realidad hispanoamericana, ¿ok? Entonces, va a haber un acercamiento, porque tenemos mucha influencia del realismo, a la realidad hispanoamericana, ¿ok? Muy bien, entonces, ay, perdón. A partir del, ¿qué estaba? América, o sea,
digamos que comienzan a acercarse a la realidad hispanoamericana un poco por lo que decía de la realidad indígena, ¿ok? Luego, América pasa a ser el centro de la creación artística, como ya les había nombrado, ¿ok? A partir de 1940, la novela se centra en la realidad vital del hombre contemporáneo, trasfondo existencial, ¿ok? Entonces, comenzamos a hacernos preguntas acerca de la realidad en la que vive el hombre, nos comenzamos a meter un poco más en los personajes, ¿verdad? Y hay un trasfondo existencial, quiere decir que el hombre empezamos a divagar por las dudas del hombre que tiene acerca de la vida, de su existencia, ¿ok? Luego de eso, los escritores habían asumido las innovaciones vanguardistas de grandes novelistas europeos. Esto es importante. No solo el realismo había llegado, sino también la vanguardia. ¿Y qué características tiene la vanguardia, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son estos ismos que tiene la vanguardia? El vanguardismo. Futurismo. Muy bien, el futurismo. Muy bien, el amor a las máquinas. ¿Qué más? El dadaísmo. Muy bien. ¿Qué otras cosas más tenía? El surrealismo. Exacto, el surrealismo. Entonces, todas estas influencias van a llegar de alguna manera acá también. ¿Ok? Entonces, todos los escritores van a comenzar a tomar estas influencias vanguardistas. ¿Ok? También se va a incorporar elementos míticos y legendarios. ¿Ok? Y el tipo de novela, al principio es una novela de dictadores. Recuerda que vamos a vivir también dictaduras dentro de América, algo de metafísica y existencialista. Como vemos, vamos a jugar con el realismo y al mismo tiempo también vamos a dejar que la imaginación aflore. ¿Por qué? Porque tenemos bastante influencia del vanguardismo, ¿ok? Así como el realismo, también tenemos influencia del vanguardismo. A partir de los 60 se realizan dos fenómenos literarios, chicos. El primer fenómeno literario es el realismo literario, el mundo místico, el surrealismo, la denuncia social. Ese es un fenómeno literario a partir de los 60. ¿Ok? Luego va a venir otro tipo de fenómeno. Vamos a ver cuál es. Fenómeno sociológico. Se produce una difusión internacional de la narrativa hispanoamericana. Esto se lo vemos un poco a España porque España, ¿qué empieza a hacer? Empieza a divulgar comienza a divulgar toda la literatura que se realiza durante esta época en Latinoamérica, en Centroamérica, ¿ok? Y en Norteamérica, ¿no? En parte de Norteamérica. Ellos rescatan esta literatura y la expanden por el mundo, ¿ok? Porque es mediante una editorial española que esto llega allá. Por eso, chicos, es que ustedes ven muchos escritores que sus obras las leen en diferentes partes del mundo, ¿ok? Porque estas obras llegaron a distintas partes del mundo. Por eso hay tantas obras traducidas a tantos idiomas, porque esta literatura llega a otra parte del mundo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que en América pasa un boom literario grandísimo a partir de los años 40, ¿ok? Con grandes representantes. ¿Ok, chicos? Eh, bueno, y nace un grupo de escritores que tiene una postura hacia la Revolución Cubana. Bueno, ese es un dato, pero no es trascendental por ahora. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. ¿Ok? Va a haber una expansión mundial de la literatura americana. ¿Ok? De nosotros. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener eh, una fusión de muchas corrientes literarias. Eso es lo que va a producir que esta literatura sea tan enriquecida para muchos, ¿ok? Y tan interesante para tanto. O sea, es muy interesante y muy enriquecida. Y bueno, y tiene una gran influencia de todas las corrientes europeas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? O sea, para nosotros llegar a la literatura hispanoamericana a la que leemos aquí, en esta parte del mundo, nosotros tenemos que entender que hemos tenido mucha influencia europea durante muchos años que han permitido que nosotros nos desarrollemos.
Esta literatura ha llegado desde los años 40 a esta parte del mundo. Y es ahí donde se ha ido desarrollando. Es así como se ha ido desarrollando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entre los representantes de la narrativa tenemos varios. Está Juan Carlos Onetti, que tiene como obra El Astillero. Miguel Ángel Asturias, que tiene El Señor Presidente. Juan Rulfo, que tiene Pedro Páramo. Ernesto Sábato, que tiene El Tú. Borges, ficciones, el Aleph lo habrán escuchado de Jorge Luis Borges, es bastante conocido. Ernesto Sábado también, El Túnel es bastante conocido. Julio Cortázar, Rayuela, un libro muy extraño, ¿verdad? Si ustedes leen un poco Rayuela, es un libro bastante extraño que más o menos te dirige cómo debes leer el libro, ¿no? Es bastante complicado. César Vallejo, un representante peruano, con Los Heraldos Negros. Gabriel García Márquez es el rey, ¿no? Él va a aplicar mucho el realismo mágico en sus obras como Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, ¿ok? Y por último, otro representante peruano va a ser Mario Vargas Llosa, que utiliza mucho la técnica literaria. O sea, por eso es que es muy admirado en muchas partes del mundo Mario Vargas Llosa, porque es bastante técnico para escribir. Sé que a algunos les puede gustar, a mí particularmente bueno, yo podría decir que no soy tan fanático de él, pero de que no le puedo negar de que usa la técnica precisa para la literatura, la usa. No se le puede negar. Cada quien tiene sus gustos, a mí me gusta más García Márquez, por ejemplo, ¿no? La manera como él escribe, cómo mezcla lo mágico con lo real, me fascina más, ¿no? Que lo de Mario Vargas Llosa. Particularmente hablando, Julio Cortázar también es uno de mis favoritos, también mezcla bastante el realismo mágico. Jorge Luis Borges, ni hablar, el Aleph, el día que ustedes puedan leer el Aleph, bueno, se van a volver locos, porque es totalmente como el multiverso de Marvel. No sé si alguna de ustedes, acá la mayoría son mujeres, habrán visto, no sé, alguna de ustedes lo de Marvel y los Vengadores, pero algo así te pinta el multiverso, Jorge Luis Borges. Eh, y bueno, lo importante es que esta literatura es bastante representativa dentro de nuestro continente. ¿Ok? Tenemos bastante literatura por leer, chicos. O sea, es importante que saliendo de este curso, de la del curso y sea lo que sea estudien, pues también es bueno que se empapen un poco de estos autores que lo van a tener, que ya los tienen ahora y van a poder, van a poder obtener alguno de sus libros. Se los recomiendo. Estos autores son muy bien. Entonces, vamos a pasar con otra cosa. Vamos a pasar con la hoja que tienen ustedes, ¿ok? Todos con su hoja, por favor. Muy bien, chicos. Bueno, chicas. Aquí dentro de su hoja vamos a ver un poco a Alejo Carpenter y vamos a leer un poco la sinopsis, el reino de este mundo, fragmento de prólogo, en fin, todo esto. Ya una vez que hemos visto de qué trataba la nueva narrativa hispanoamericana, creo que ya se nos va más fácil entender de qué tratamos de hablar en el tema, ¿no? Así que voy a pedir la ayuda de ustedes para comenzar a leer, ya que somos pocos. A ver, Grecia, por favor, para que leas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Agrando más o ahí está bien? No, está bien. Ok, perfecto. Dale. El reino de este mundo. Autor Alejo Carpentier.
Género, narrativa. Especie, novela. Contexto, Haití. Estructura, un prólogo y 4 partes. Técnica, lo real maravilloso. Temas, la esclavitud, la tiranía, la muerte y la historia de la revolución negra en Haití, la búsqueda de la libertad, etc. Muy bien, muchas gracias, Grecia. Bien, empezamos con la sinopsis. A ver, Marjorie, para que nos lea la sinopsis. Kendall y Noel son dos esclavos negros haitianos que sirven al francés Lenormand de Messi. El primero pierde un brazo en un accidente, se escapa y aprende a usar un poderoso veneno que mata personas, animales y plantas. Los colonizadores franceses lo capturan y deciden quemarlo, pero él parece volar sobre los negros, volar sobre los negros esclavos, quienes corren despavoridos. Lo recapturan y entre 10 soldados lo agarran y lo queman. Los esclavos negros regresaron a sus casas pensando que Kendall había escapado gracias a sus poderes mágicos. Por otro lado, Tinoel escuchó decir al jamaiquino Boucaman que la esclavitud se había abolido en Francia y los negros se rebelan. Lenormand de Messi logra salvarse en el amotinamiento. Se va a Cuba con sus esclavos, pero luego muere en la gran miseria. Tinoel regresa a Haití, donde gobierna ahora el tirano rey Enrique Christophe. El pueblo se rebela y este se suicida. Luego asumen el poder de los mulatos republicanos. Tinoel transformarse en ganso y un día un viento verde del océano se lleva sus pertenencias. Desde allí nadie supo más de él. Ok, chica. Ok, muchas gracias, Marjorie, ¿verdad? Gracias, Marjorie. Más o menos, ¿de qué trata esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A ver si alguna de ustedes me puede explicar la historia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿De qué trata? Ahora que hemos leído un poco la sinopsis, ¿de qué trata más o menos esta historia? ¿De la esclavitud? De la esclavitud en Haití. Como Exacto, la esclavitud del Haití, ¿verdad? Que le sirven a un francés, ¿verdad? Y vemos también maltrato a los esclavos. ¿Se puede ver maltrato a los esclavos o no? Un abuso. Exacto, un abuso de autoridad ante los esclavos, ¿no? Eh, Luego, ¿qué pasa? ¿Qué más nos cuenta la historia? que se rebelan, pero al final muere. Exacto, hay como una especie de rebeldía, ¿verdad? Se llegan a rebelar, pero no pueden contra estas personas, ¿no? Lamentablemente no se puede. Eh, bueno, pero de ahí, tío Nel, que creo que es uno de los esclavos, ¿verdad? Escucha de que se abolió la esclavitud, ¿verdad? En algunos países, como Francia y en algunas colonias, ¿no? Eh, bueno, entonces tío Nel aprende a transformarse en ganso y un día un viento verde del océano se lleva sus pertenencias, ¿no? Desde allí nadie supo más de él. Esta historia nos muestra un realismo, ¿ok? Un realismo, como lo llama Carpenter, lo real maravilloso, ¿no? ¿Por qué lo real maravilloso? Porque de alguna manera, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a tomar esta obra? Va a tomar algunas costumbres, algunos mitos que se crean a partir de nuestra propia cultura americana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él va a escribir. Va a escribir acerca de un poco de que hay magia dentro de lo real, ¿ok? Y a eso él lo va a llamar, pues, lo real maravilloso. Y es un poco lo que pasa aquí en esta pequeña historia, ¿ok?
A ver, vamos a leer un poco los fragmentos del prólogo, a ver qué nos cuenta Alejo Carpenter. A ver, ¿quién nos puede ayudar con la lectura? A ver, la señorita Maricielo. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, para que nos ayudes, por favor. ¿Puedes ver o lo agrando un poquito más? No, estoy bien ahí. Va. Ya. A fines del año 1943, tuve la suerte de poder visitar el reino de Henry Christopher. Las ruinas tan poéticas de Saint-Souci, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos, de la ciudadela de Ferrier y de conocer la todavía normada ciudad del Cabo, el Cap Francais, de la antigua colonia, donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte. Claro, estamos hablando de Francia, ¿verdad? De Francia. A ver, Samantha, Sí, profesor, buenas tardes. ¿cómo estás? A ver, Samantha, para que nos ayudes con la lectura. Ya. ¿Sí lo puede agrandar un poquito? Gracias. Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití. Al hallarse en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso, pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa IE colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Conocía ya la historia prodigiosa de Buchanan. El iniciado jamaiquino había estado en la ciudadela de Fierro, obra sin antecedente arquitectónicos, únicamente anunciada por las prisiones imaginarias del Piranesi. Exacto, Piranesi. Ok, vamos con Grecia de nuevo. Vamos, Grecia, para terminar con esto. Ok. Había respirado la atmósfera creada por Henry Christophe, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías imaginarias, aunque no padecidas. A cada paso hallaba lo real maravilloso, pero pensaba, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuerdo de cosmogonias. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados, desde los buscadores de la fuente de la eterna juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora, o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia de tan mitológica traza, como la coronela Juana de Azurduy. Muy bien, muchísimas gracias, Grecia. Bueno, vemos un prólogo largo y extenso de los lugares donde se fue o visitó Alejo, ¿no? Y vemos cómo nos explica un poco lo real maravilloso, que él encontraba lo real maravilloso en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte de Haití, en fin, donde estuviese. Se preocupaba mucho por este hecho de del maltrato a los afrodescendientes, ¿no? Vemos una preocupación constante a esto, cómo se está manejando esto de aquí. Muy bien. Habiendo leído un poquito la sinopsis y el prólogo, creo que podemos pasar a algunas preguntas, ¿no? Ya para finalizar. Bien, vamos con la primera. A ver, vamos con Marjorie. A ver, léenos la primera pregunta, ya para ir acabando.
1. Sobre la nueva narrativa hispanoamericana, elija las características correctas. 1. En el periodo en el cual se adoptan técnicas modernas en nuestro campo narrativo. 2. Se interesan más por la lucha del hombre contra la naturaleza y los problemas del mundo rural. 3. Existe una narración atemporal, es decir, hay un desorden cronológico en el relato. 4. Se crean mundos imaginarios que sirvan como alegorías para denunciar los males sociales. 5. Muestra lo universal en lo autóctono, es decir, hablan de la situación del hombre en un contexto americano. Muy bien, mis niños. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Dentro de lo que hemos visto, lo que les he contado. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta? A ver, pensemos un poquito. O escríbanlo por el chat. ¿Cuál de ustedes piensan que sería la alternativa correcta? Según lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. ¿Es un periodo en el cual se adoptan técnicas modernas? Sí, ¿no? A partir de 60 comienzan técnicas modernas. Lo habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos visto en el PowerPoint. ¿Se adaptan técnicas modernas en ese campo? Sí, ¿no? Por lo tanto, la 1 sí es. ¿Ok? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La 1 es o no es? ¿Podemos decir que la 1 es o no es? Sí es, ¿no? ¿O no? Chicas, ¿están? Sí. Sí es, ¿no? La 1 sí es. La 2 dice, se interesa más por la lucha del hombre contra la naturaleza. No, pues, ¿no? Y los problemas del mundo rural. ¿El hombre contra la naturaleza? ¿Se enfoca en eso? No, Dentro de las contra características, la no, sociedad. ¿no? No, nada, nada. No, es por lo social. Más es por lo social, exacto. Muy bien. Excelente. Podría ser problemas del mundo rural, pero lo de la naturaleza no, pues, ¿no? No, el hombre no pelea contra la naturaleza. ¿Ok? Hay que tener cuidado con las preguntas, ¿no? La semana pasada creo que hubo una pregunta que nos engañó a todos, ¿no? Una pregunta sobre García Lorca que nos engañó. Bueno, que a mí me engañó, Creo que era hablaba sobre la muerte de Góngora o la vida de Góngora, ¿no? Y la verdad que era la muerte, no era la muerte, no la vida. Ok, la 3 dice, existe una narración atemporal, es decir, hay un desorden cronológico en el relato. Podríamos decir que sí, que no. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo digo que no. ¿Por qué dices que no? Cuéntame. Hay una... Porque si no, no habría alternativa. Bueno, en verdad es relativo, ¿no? Hay novelas que sí, después con el tiempo se volvieron atemporales. Pero bueno, ya. Si nos vamos a las alternativas, hasta ahorita estamos, que es la 1, ¿verdad? Tenemos la 1, Ah, así sí que está ya bien. Perdón, vamos me descartando. confundí. ¿Te confundiste? Bueno, ya, pues hay que ver. La 4, a ver, se crean mundos imaginarios que sirven como alegorías para denunciar los males sociales. ¿Se crean mundos imaginarios? ¿Hablamos un poco del imaginario o no? ¿O no hubo nada Sí. imaginario en la literatura? Sí, ¿Verdad? Sí hubo, ¿verdad? Muy bien. Muestra lo universal en lo autóctono, es decir, hablan de la situación del hombre en contexto americano. Sí. Sí, ¿no? Sí, claro, pues estamos hablando del hombre en América. Excelente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa, La C. chicos? Es la C, ¿verdad? Muy bien. Felicidades. Vamos con la número 2. Dice lo siguiente. Con respecto a los autores de la nueva narrativa hispanoamericana, relacione correctamente. Juan Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Rulfo y Ernesto Sábato. Hasta ahí tenemos a los autores. ¿Ok? Y ahora
ahora vamos a pasar a las obras. El túnel, ficciones, el señor presidente, Pedro Páramo, el astillero. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? ¿Se acuerda cuando vimos la parte de los autores y vimos algunas obras, ¿no? Que ellos habían escrito. ¿Recuerda? ¿Lo vuelvo a poner? La A, profe. A ver. Dices que a la A, la 1, la E. Vendría a ser que... A ver, ¿cómo es la E? A ver, espérate, estoy desubicado. Sí, sí. Pero no hay E. Ah, no, no. O sea, han Pero puesto dos sería... E, ¿no? Ajá. Han puesto dos E, mira, qué vivos. Te quieren confundir. Sería la E, el astillero Juan Y es Carlos. la A, La porque 2, la 4 es con la A. Ernesto Sabato escribió El túnel. exacto, Ernesto Sábato escribió el túnel. Y es el único, ¿verdad? Las demás alternativas no dicen nada, ¿no? O sea, por descarte hemos sacado, creo, la A. Claro, muy bien. Sino que acá me confundieron porque han puesto dos C, ¿no? Una C y una C. Entonces la alternativa es, tendríamos es la 1E, sería Juan Carlos Sonetti el astillero, ¿verdad? ¿No me equivoco? 2C sería Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. D sería Juan Carlos Rulfo, Pedro Páramo, Ernesto Sábato, El túnel y ficciones Jorge Luis Borges. Muy bien, chicas. Excelente. Por descarte lo yo. Muy bien. Vamos a ver un poquito a Alejo Carpenter. Alejo Carpenter. A ver. Vamos a ver. A ver, Marjorie, cuéntanos un poquito de Alejo Carpenter. Alejo Carpenter fue un destacado escritor cubano. Tiene entre sus obras novelas como El siglo de las luces, Ecue Chamba O y Concierto barroco. Asimismo, cuentos como Viaje a la semilla, a partir de lo explicado, selecciona el rasgo ajeno a Alejo Carpenter. Muy bien, gracias. A ver, creo que esta está fácil. La podemos responder sin leer mucho sobre este autor, porque hemos leído un poco el sinopsis, hemos hablado mucho de la literatura hispanoamericana y creo que podemos leer, sustentar, ¿no? Un poco nuestra respuesta. Primero nos dice, la pregunta es el rasgo más lejano, ¿no? El rasgo ajeno. ¿Sustentó la técnica de lo real maravilloso? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, pues, ¿no? ¿Denuncia los problemas de Latinoamérica? ¿Qué dicen ustedes? ¿La esclavitud, todo Sí. eso? Sí, pues, ¿no? Sí. ¿Funciona el cuento fantástico con el ensayo? Sí, digamos que sí, ¿no? Un poco. Pero lo que pasa es que no realiza el ensayo, creo yo. Lo del ensayo sí no estoy muy seguro. A ver, sus temas recurrentes son la historia, el tiempo y la etnia afroamericana. Definitivamente esta sí tiene que ser. Yo creo que me voy por la C, ¿ok? Esta es la que más se aleja de todas, porque los demás sí están, pues, ¿no? El sustento de la técnica del Real Maravilloso, denuncia los problemas de Latinoamérica y sus problemas recurrentes de la etnia afroamericana, que lo vemos totalmente en su prólogo que él habla de eso, ¿ok? Creo que la más alejada, digamos que podría ser la C. Vamos a ir con lo demás. Vamos con la 4. ¿Ok? A ver, la 4 y ahí pasamos una de práctica domiciliaria. A ver. A ver qué dice acá. El reino, podemos afirmar. A ver, para que lea Maricielo. A ver si podemos responder esta pregunta. Ya. Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití. Al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso, pisaba yo una tierra donde
Millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Conocía ya la historia prodigiosa de Baucan, ya bueno, el inicio jamaiquino. A partir del fragmento citado del prólogo de la novela El reino de este mundo, de Alejandro Carpentier, podemos afirmar lo real, maravilloso, lo... Ajá, sí, ya. Veo las alternativas también. Sí, por favor, para ya responderlo. Ya. Nació en Haití específicamente como un ritual. Se originó con la llegada de los esclavos negros. Combina las ideas libertarias con la magia negra. Libertarias, perdón. Se fundamenta en los mitos populares americanos. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya tenemos la respuesta aquí, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Creo que está fácil. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A qué se refiere con lo real maravilloso? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Lo real es lo que saca de un pueblo, ¿verdad? Lo que pasa en un pueblo. Aquí, por ejemplo, habla mucho acerca de los poderes licantrópicos de Macandal, ¿verdad? Poderes, ¿no? Es algo mágico. Nadie tiene poderes. ¿Cuál podría ser la alternativa aquí? Si hablamos de que él saca, de cada lugar donde va, saca de cada cultura lo mágico. ¿Ya sé? Con la magia negra, no creo que le haya gustado la magia negra. La A. Nació en Haití como un ritual. Puede ser, ¿no? Como un ritual, yo creo que podría ser la D. ¿no? Claro, la D. Porque se fundamenta en los mitos populares americanos. ¿Ok? Son mitos. De ahí le sacaba la magia, ¿no? La magia de cada cultura. Eso es lo que él buscaba, Carpenter. Muy bien. Y vamos con una de la práctica domiciliaria para que ya para que nos vayamos tranquilos a la siguiente clase. A ver, Samantha, la última pregunta. Ay, me muero. ¿Qué pasó? ¿La 1 o cuál? Sí, La está ahí, 6. por favor. Ah, ya la Está vi. acá. De tarea domiciliaria. Entre las características de la nueva narrativa hispanoamericana se menciona la presencia de la transculturación narrativa, la cual consiste en a. Alterar el orden lógico del relato en el tiempo y en el espacio. B. Retomar las tradiciones autóctonas recurriendo a técnicas modernas. C. Explorar el subconsciente caótico de los personajes de la narración. D. Relatar los hechos desde el punto de vista de varios personajes. Eso. Muy bien. ¿Cuál podría ser la alternativa aquí? Transculturación, no tiene que ver con la cultura. ¿Cuál podría ser la alternativa correcta aquí? Ponemos una por una para ver cuál es la verdadera. ¿Qué entienden por transculturación? Yo digo que la B. Retoma las tradiciones culturales recorriendo. ¿Todos nos quedamos con la B? Es adoptar formas culturales, ¿ok? Es adoptar formas culturales. O sea, que un pueblo comienza a adoptar formas culturales de otros pueblos o de otros lugares, ¿ok? Y las hace propias. Entonces, ¿cuál de estas se asemeja más a lo que están buscando en la transculturación narrativa? O sea, digamos, que es lo que han tomado,
para realizar este tipo de narrativa, ¿no? ¿Cuál de estas se asemeja más? ¿Quién dijo la C? ¿Quién dijo la C? ¿Alguien dijo la C? ¿Quién dijo la C? Porque es correcto. Pero ¿quién la dijo? Nadie quiere decir quién la dijo. Bueno, sí, a la chica que haya dicho, sí, verdaderamente es la C, pues. No, perdón. No es la C, no es la C. Me estaba confundiendo. Es la B. ¿Ok? Es la B. Me confundí. Es retomar las tradiciones autóctonas recurriendo a técnicas modernas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí todos? ¿Sí? Sí. Ok. Y la última. Con esta nos vamos. Ya. Lo real maravilloso se caracteriza por utilizar, entre otros elementos, ¿cuál de estas podría ser? A ver. El mito, la realidad de Hispanoamérica y la fantasía. 2. La objetividad de la narración y el incesto y el surrealismo. El incesto, no. Las tradiciones hispanoamericanas, la objetiva y la ciencia. El surrealismo, la cultura prehispánica y la religión cristiana. A ver, ¿cuál de estas hay que descartarlas totalmente? La D y la B. Exacto, ¿y con cuál nos quedamos? Con la A y la C. Ok, las tradiciones panamericanas, la objetividad y la ciencia. ¿La ciencia? No. ¿Cuál vendría a ser entonces? La A. Muy bien, muchas gracias chicas por haber venido a la clase. Nos vemos ya la próxima semana. Si pueden van completando las demás preguntitas, ¿ok? Bueno, me despido y lo dejo en su siguiente clase. Muchas gracias por haber venido a la clase de literatura hispanoamericana. Chao.